Gracias. Y bueno, yo creo que ha definido perfectamente lo que es la renta básica, y eso nos va a permitir hacernos una pregunta. Que hoy tengamos que defender la sobrevivencia como un derecho, es que algo falla en nuestra sociedad. Si las políticas sociales, si todo el tema de ayudas a quienes no tienen recursos no son un derecho como no lo son, entonces ¿qué son? Y ese es el punto de partida de toda la cuestión de plantear nuevas medidas y nuevas fórmulas, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico. Evidentemente, si no son un derecho las políticas sociales, quiere decir que son mecanismos de control sobre la sociedad. Primero, exigir unas condiciones que hacen que más de 3 millones no cobren ninguna prestación. 3 millones de personas. Esto lo que induce es al miedo. Y el miedo lo que hace es que aceptemos condiciones laborales que hace 3, 4, 5 años nos parecerían imposibles de que se estuvieran planteando. A partir de ahí es cuando decimos ¿qué es lo que está pasando? Porque si hoy los trabajadores sociales se convierten en policías sociales que se dedican a investigar a las personas más necesitadas, a ver cómo no se les dan estas ayudas, a ver cómo si tiene una necesidad que le hace desplazarse, pues para atender por ejemplo a su padre, le quitan las ayudas porque no ha ido a una entrevista del INEM para el trabajo, donde además no te dan opción actualmente a que puedan responder, porque te lo mandan el mensaje por un teléfono móvil oculto en el que no puedes responder, y se dedican a quitar este tipo de prestaciones. Eso quiere decir que no es un derecho. Y una sociedad sin derechos es una sociedad que, para empezar, no es democrática. Es un modelo totalitario que nos están imponiendo desde la economía y que va ganando terreno hasta que plantemos cara y digamos basta. Ya hace muchos años, en el siglo XIX, hubo una persona, Fourier, que planteó lo siguiente. Dice, si las personas nacemos en nuestro ámbito natural, podemos cazar, podemos pescar, podemos hacernos una cabaña, podemos coger la madera, aprovechar los recursos que nos da la naturaleza para sobrevivir. Pero la sociedad nos impide que hagamos cualquier subcapacidad, nos impide cualquier capacidad de supervivencia, porque todo es propiedad privada. Si alguien va al río a pescar, no le permiten. Si alguien quiere cazar, no le dejan. Si alguien quiere construir su casa, no le dejan. Primero tienes que tener dinero. Entonces él plantea que todas las personas en esta sociedad tienen que tener un mínimo de supervivencia. Por eso el tema dentro de Europa lo plantea en los años 80 el colectivo Fourier, precisamente en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, el tema de la renta básica. Pero ya mucho antes, por ejemplo, Erich Fromm, en su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, hace un capítulo que luego desarrolla en otro libro que se titula La vida sana, plantea la necesidad de un salario social por una razón. Dice, estoy hablando del año 1952 que se edita este libro. El desarrollo tecnológico sustituye el empleo. Solo una sociedad neurótica, a la que durante años y años se nos ha condicionado desde nuestra psicología, desde nuestra educación, a querer un empleo, puede exigir y puede querer trabajar cuando va a haber un momento en que no haya posibilidad de generar más empleo y las necesidades sociales, las necesidades que genera el trabajo ya están cubiertas porque la tecnología sustituye una gran parte de mano de obra. Pues a partir de esta reflexión y a partir de cuando estábamos precisamente, como él decía, hasta el año 98, pues participando en Los Verdes, nos dábamos cuenta que todos los problemas medioambientales, todos los problemas ecológicos, la gravedad de lo que suponía ya entonces que iba a ser el cambio climático, respondía a una sola cuestión. Siempre estábamos cogiendo firmas, siempre estábamos encadenándonos frente a las máquinas, impidiendo, haciendo cualquier tipo de cuestión, exigir que se cumpliera la ley de evaluación de impacto ambiental, pero veíamos que el denominador común de todos los proyectos que destruían el medio ambiente eran los intereses económicos. En todos los proyectos que destruyen la naturaleza
está el beneficio de algunas empresas. Y por otra parte, veíamos que esto teníamos que plantear un mecanismo económico que impidiera esta situación, que ya no valía defender tema por tema, sino que había que empezar a cambiar el modelo por el cual nuestra sociedad cada vez va generando más problemas en lugar de resolverlos, hasta que llega la llamada crisis, que de alguna manera lo que hace es petar el modelo, es decir, paraliza, colapsa lo que es un desarrollo que ya no tiene capacidad para continuar. Por una razón, porque parte de un modelo industrial, de un modelo de desarrollo en función del empleo, pero hay dos fenómenos que se van desarrollando. Por un lado, el progreso de la tecnología, que cada vez se va aplicando más desde ya los sistemas informáticos a la producción, y por otra parte la globalización. Hoy no hay nada que queramos comprar y no lo haya. Esa es la diferencia con la crisis del 29. Es la crisis, la primera, la del 1929, la crisis de la posterior sociedad, desarrollo de la sociedad industrial, y esta es una crisis de consumo y una crisis sobre todo de modelo. Y ya dentro de este modelo es imposible resolverlo, ni mediante una serie de políticas ni mediante otras. Por ejemplo, hoy vemos cómo se ha trabajado en hacer una reforma laboral que facilita los despidos, que hace que los puestos de trabajo cada vez sean más precarios, y ahora nos sacan, para incentivar el empleo, lo vamos a subvencionar. Lo que quiere decir que de aquí a unos meses, muy pocos, pues se va a aumentar el paro, porque evidentemente si yo voy a recibir una subvención por unos trabajadores en condiciones más precarias, va a aumentar mi beneficio si despido a los que están con unas condiciones que ya tienen adquiridas y encima me han facilitado la manera de despedirlo. Y tenemos otro ejemplo que fue el Plan E. Con el Plan E se dedicó un dinero para generar empleo y resulta que el resultado fue que aumentó el paro. ¿Cómo puede ser eso? Que hace que se desarrolle una economía en función de que yo voy subvencionando con la excusa del empleo, y lo que hago es llevármelo en forma de beneficios. ¿Qué ocurre? Que las empresas que tenían el apoyo del Plan E tuvieron capacidad crediticia, las que no, evidentemente. Y entonces todas estas tuvieron que ir cerrando y, repito, con una política de incentivar el empleo se aumentó el número de parados. Y esto nos lleva a una cuestión que parte de hechos concretos, de hechos objetivos, y es que el empleo siempre ha sido un medio para resolver necesidades. Es decir, el trabajador no necesita su trabajo, lo que necesita es el dinero de su trabajo. Quien necesita el trabajo es la sociedad. Hacen falta casas, hacen falta sillas, hacen falta coches, bicicletas, hace falta pan, sembrar trigo, recogerlo. ¿Por qué? Porque es un medio. Sin embargo, este sentido del empleo, este sentido del trabajo, se ha tergiversado y se ha cambiado. Hoy el empleo es una finalidad en sí misma. El que sea un medio para resolver necesidades se ha cambiado y se ha convertido en que tenemos que generar necesidades, incentivar el consumo, la publicidad, el desechar los productos a los 3 años, a los 4 años, y seguir en una rueda de consumo que estaba generando un problema no solamente de agotar los recursos energéticos, sino la tergiversación del empleo. Y esto nos lleva desde hace ya muchos años a una economía de la corrupción, una economía que mientras hubo capacidad de endeudarse se fue admitiendo, y era utilizar recursos públicos, dinero público, dinero que es de todos, para generar inversiones que luego no han tenido ninguna rentabilidad. Para generar puestos de trabajo se han hecho aeropuertos que hoy no funcionan y tenemos que seguir pagando año tras año. Se hizo el AVE, se hizo, por ejemplo, los fondos Miner para crear puestos de trabajo alternativos. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado? Y sin embargo, ¿cuánto dinero se ha gastado? Dinero
que en un 67% iba a lo que llamaban gestión de empresas, es decir, beneficios, y el salario mientras duraba. Ese dinero, ¿dónde está hoy? Ese dinero se lo han llevado, y se han ido llevando cantidades ingentes de dinero en una economía de la corrupción. Y hoy, cuando ya no pueden llevarse más, ¿qué hacen? Se lo quitamos a la sociedad. Se lo quitamos quitando derechos de los ciudadanos a través de mermar la atención sanitaria, de la sanidad pública, a través de quitar recursos para la educación pública, quitar prestaciones de a las personas más necesitadas, las personas dependientes, se les está dejando en la estacada. Y sin embargo, se sigue incentivando la generación de empleo, pero siempre a través de las empresas. Esto es algo realmente escandaloso, que tenemos que llamarlo por su nombre. Es decir, es un asalto a la sociedad. De ahí que la renta básica nos sirva, primero, para crear otro modelo, y segundo, para que sirva de escudo frente a los ataques que nos están haciendo desde el poder económico. De esta manera, como decía antes el compañero, es una manera de preservar los derechos laborales que, sin embargo, cada vez se están quitando para hacer una nueva situación socioeconómica, que es trabajadores en situación de precariedad. Hoy en Alemania son 7 millones de personas en estas condiciones. Y este es el resultado de esta reforma, y que lo que quiere es mantener el nivel de beneficio. Yo no sé si habéis hecho un cálculo, recogiendo la prensa, de que en estos 7 años de crisis los beneficios bancarios se han mantenido, en algunos casos más que anteriormente. Esto es muy curioso, porque resulta que cuando se hacen los rescates bancarios para generar créditos, para generar actividad económica, resulta que van directamente a los beneficios de sus accionistas. Es decir, les estamos dando el dinero nuestro, porque el dinero nuestro es el de los impuestos, es el que generamos entre todos, y todo eso es dinero público. Y luego tenemos dos cuestiones importantes. La renta básica es un mecanismo de adaptación a una nueva realidad. Muchas veces cuando se dice esto, dicen, es que habéis dicho que es adaptarse al capitalismo. Mentira. Es decir, precisamente cuestionamos el fundamento del modelo capitalista, que es la explotación a través del empleo, la explotación que se da cuando no tienes nada y tienes que aceptar unas condiciones simplemente por mera supervivencia tuya, de tus hijos y del entorno. Sin embargo, si tú resuelves eso, el mecanismo de explotación lo has anulado. Y hoy no solamente es posible la renta básica, sino que además es necesaria, pero dentro de una realidad que hoy la tecnología sustituye la mano de obra. Cualquier trabajo en la construcción, en las fábricas, en el campo, veremos cómo lo que antes hacían 20 personas, hoy lo hace un operario. Y muchas veces se nos quiere rebatir y decir, claro, pero es que hace falta mano de obra para crear tecnología, para crear nuevas máquinas, para crear nuevos sistemas de producción. De acuerdo, pero sustituiría los puestos de trabajo si cada vez que utilizamos una máquina, por ejemplo un tractor, a los 2 años lo tiráramos. Entonces habría que construir otro tractor. Sin embargo, este tractor funciona durante 15, 20 años, y a partir de ahí, ya a partir del segundo año, ya no sustituye el trabajo que ha quitado. Con lo cual, hoy la necesidad del empleo es mínima. De ahí que la renta básica desarrolle otro modelo industrial y, sobre todo, permita el reparto del empleo. Sin renta básica no es posible. Y hay otra cuestión importante desde el punto de vista de la renta básica, de que veamos su necesidad. La necesidad de luchar por la renta básica, porque de otra manera nos lleva a la locura, que es donde estamos actualmente. Una cuestión irracional donde el fanatismo económico nos impide razonar y llevar la cordura a la economía, donde la ambición y la codicia por los beneficios nos está cegando y nos lo están trasladando a la sociedad. Por ejemplo, siempre están y constantemente repitiendo la idea del crecimiento económico para generar empleo. Desde el año 92, y esto lo saben todos los economistas, pero se les olvida, lo obvian, el crecimiento económico no ha ido parejo a la creación de empleo, sino todo lo contrario. A partir de que, desde un punto de vista masivo, Sony despide
a 15.000 trabajadores en el año 92 y aumenta sus beneficios durante años adelante, eso quiere decir que el modelo de relación, producción, empleo ha cambiado, pero ha cambiado por elementos concretos como es la tecnología, porque con ella se sigue produciendo lo mismo y a veces más, con lo cual lo que sobra no son las personas, sino que hace falta un nuevo modelo que nos dé cabida, porque el empleo era la manera de resolver la escasez de los recursos. Por eso siempre preguntamos desde cualquier teoría económica, ¿crecimiento económico hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que destruyamos todo el planeta, no haya más que destruir y se acabó todo? ¿O hasta que se cumpla un ciclo y haya una guerra? Y evidentemente una guerra facilitaría la creación de empleo. Cuando se destruyan las casas, cuando se destruyan los puentes, cuando se destruya todo lo que hay dentro de las casas, pues habrá que volverlo a construir y se reactivará la economía. Ese es uno de los grandes peligros si no respondemos a que hasta cuándo el crecimiento económico. Y nosotros planteamos crecimiento económico hasta que sea posible la renta básica. A partir de entonces desarrollamos un crecimiento o un desarrollo sostenible y no podemos seguir en una economía de la destrucción, que no solamente destruye el empleo, sino a las personas que, por ejemplo, datos que no se dan, cuando se habla de los desahucios, cuando se habla de la precariedad, estamos hablando de problemas de personas concretas que en muchos casos desembocan en el suicidio. Desde el año 2006 han ido aumentando paulatinamente año tras año. Hoy se ha pasado del triple al cuádruple de suicidios en los 2 últimos años con respecto al año 2006. Esto es algo significativo. Y sin embargo es algo que no se tiene en cuenta, estos dramas donde la gente necesita y necesitamos la supervivencia a través de esta renta básica, pero no cuando llegas a tu fase final a ser pobre. Fijaros que hay un elemento de control, que hay un elemento de poder, donde hay personas a las que les han quitado sus hijos, les ha cogido la administración, en nuestro caso la Junta de Castilla y León, por no dar 800 euros a una madre o a un padre que pueda mantener a sus hijas y a sus hijos. Y sin embargo, el coste en estas casas de acogida es de 3.000 euros mensuales cada niño. Entonces llega un momento en que todo esto no tiene ningún sentido, es absurdo. Por otra parte, la definición hoy de la economía se basa en una que dio Samuelson, un premio Nobel, que decía: la economía es el reparto, la manera de ver el reparto de los recursos escasos. Evidentemente, si los recursos son escasos, hace falta generar empleo para que haya más recursos. Pero cuando estos recursos son excedentarios, como lo son hoy, cuando nos cuesta dinero los excedentes agrarios, cuando tenemos que subvencionar los excedentes industriales, cuando tenemos que estar financiando lo que no venden los grandes almacenes y lo estamos pagando todos para que se tire, pues habrá que cambiar el modelo, porque si no, no sirve el modelo económico, sea cual sean las políticas económicas de empleo. Desembocan todas en el sufrimiento y en lo contrario, cada vez más personas sin recursos. Y simplemente responder ya a 2 preguntas, para dar luego opción a que las hagáis vosotros y poder responderos desde la mesa. Siempre se plantea, ¿no? ¿Pero con qué dinero? ¿Cómo vamos a pagar la renta básica? Pero esta es una pregunta trampa, porque no se trata de decir cuánto dinero el que hay, se trata de ver cómo organizamos el dinero de otra manera para que no se lo lleven los ricos. Es decir, si el dinero se reparte, como dijo antes, en la política agraria común, el 60% del presupuesto europeo se lo llevan el 8% de los grandes propietarios. Y para eso sí que hay dinero. Y los pequeños agricultores se llevan las migajas, que probablemente con una renta básica sacarían lo mismo. Pero claro, los grandes terratenientes no se lo llevarían. Ahora hay un modelo de eliminar las juntas vecinales porque se quiere hacer un acoplamiento de cambiar ayudas agrarias para ayudas a la sostenibilidad. ¿Qué se está haciendo? Poner en venta
los grandes espacios forestales, montes, negociar con los cotos de caza y sobre todo un patrimonio que ha ido haciendo la sociedad nos lo han ido quitando poco a poco. Han empezado a convertir con la excusa de la necesidad de recursos, pero recursos para ellos. Privatizar el agua, privatizar el transporte. Hoy se ha privatizado prácticamente todo, incluido el Estado, que está al servicio de los grandes intereses. Entonces hace falta un modelo que invierta esa situación y que permita municipalizar los servicios de jardinería, que nos están costando muchísimo dinero, pero no sobre los salarios, sino sobre los beneficios de una empresa que además, cada vez que se consigue una privatización, está empujando y cotizando en bolsa y sacando beneficios a través de negocios de inversiones en la bolsa, de la economía financiera. A partir de ahí se genera una economía de dinero donde los que no tienen grandes fortunas quedamos apartados. Y todo lo que nos están quitando, robando a los ciudadanos, se lo llevan ellos. Por eso decimos, se trata de cómo queremos organizar el dinero. Si queremos seguir haciendo grandes inversiones de dinero público, de dinero de empresas privadas, pero empresas privadas que lo transforman en beneficios, en sus beneficios. Por ejemplo, el AVE. ¿Cuánto ha costado el AVE? Que hoy tenemos que seguir pagando lo que ya está hecho. Aquí, por ejemplo, en Pajares han destrozado la montaña, se ha triplicado el presupuesto, ahora hay una partida que aumenta ese presupuesto y, sin embargo, todo lo que hay, hasta Valladolid, por ejemplo, es deficitario. Tenemos año tras año que seguir pagando. ¿Y quién se ha llevado ese dinero? Una empresa, en forma de beneficios. Y nos lo han ido quitando. Y todo lo que están hablando de recortes, de la necesidad, ahora cuando dicen, vamos a bajar los impuestos, ¿cómo van a bajar los impuestos si nos han dejado, sobre todo los impuestos de determinadas empresas? ¿Cómo van a bajar los impuestos si nos están quitando las prestaciones sociales? Si nos están quitando nuestros derechos de asistencia pública en todos los niveles, educativos, sanitarios, sociales, de infraestructuras necesarias que no se están haciendo para hacer grandes infraestructuras. En León se ha quitado una parte de la FEVE, un transporte que une a los pueblos, y sin embargo se está invirtiendo 11 millones de euros para llevar el AVE de Valladolid a León. Esto que es infumable en una época de crisis, hacer un palacio de congresos, ¿para qué? ¿Para qué si tenemos el auditorio vacío que ha costado un dineral? Entonces es cambiar el modelo y decir, la manera de organizar el dinero es resolver las necesidades. Y a partir de ahí, que se hagan inversiones, proyectos, sobre la base de necesidades reales. Porque esta deuda la han generado quienes se han llevado a través de este modelo económico el dinero que es de todos. Por eso, ahora ya se ha presentado una iniciativa legislativa popular que no está pidiendo la renta básica, sino que la va a exigir, y tenemos que, a partir de ese apoyo popular, iniciar una lucha donde haga que el dinero público, el dinero que es de todos, esté en manos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y no que se lo lleven los bancos en forma de rescate, y no que se lo lleven las grandes empresas, porque está en nuestras manos, o quienes han gestionado el dinero público son los que nos han llevado a una deuda que es imposible de pagar. Nos han llevado a un callejón sin salida, y la única manera de salir es romper el muro de ese callejón, y eso es la renta básica. Y ya para terminar, querría poner dos ejemplos muy concretos. Cuando muchas veces rechazamos todo el tema de la idea de la renta básica, es por un hecho muy concreto, porque desde pequeñitos nos han educado para trabajar. Tú tienes que olvidarte de jugar, de hacer esto, porque tienes que estudiar, tienes que pensar que el día de mañana tienes que trabajar, y durante siglos todo ha ido orientado al empleo, al trabajo. ¿Qué ocurre? Se nos ha creado un reflejo condicionado donde si tú a un perro le enseñas un filete y suena una campanita, se agrega jugos gástricos por el filete. Pero luego quitas el filete, suena la campanita y el perro segrega jugos gástricos. Ese es el reflejo condicionado. Pues el pensamiento condicionado es lo mismo, es decir, nos quitan los puestos de trabajo, no hay puestos de trabajo y seguimos pidiendo puestos de trabajo. Cuando el que pide un puesto de trabajo lo que está pidiendo es una base de supervivencia, un dinero, y que nos den la dignidad como ciudadanos. Y por ejemplo, fijaros cómo pensamos la economía, que cuando a un niño se le dice
si una vaca blanca da leche blanca, una vaca negra, ¿de qué color la da? Y el niño responde, negra. Porque es un proceso lógico. A los mayores, a los adultos, nos hace gracia, decimos, mira el niño, ajá. Pero el niño ha aplicado una lógica de pensamiento, pero que es la misma que aplicamos nosotros. Si yo trabajo por un salario y me dan un salario mínimo, voy a dejar de trabajar. Es para vagos, esto la gente no va a hacer nada. Cuando hoy personas que ganan un buen salario están haciendo horas extras, están haciendo unos segundos trabajos, es decir, nadie se conformaría, pero seguimos diciendo que una vaca negra da leche negra nada más que el nivel de empleo. Y en relación con el dinero pasa lo mismo. A un niño, y esto es muy importante porque nosotros no estamos analizando la economía, sino cómo pensamos la economía. Si le dicen, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de paja o 1 kilo de hierro? Automáticamente dice, 1 kilo de hierro. Pero nosotros somos adultos y sabemos que 1 kilo es 1 kilo, sea de paja o sea de hierro, pesa lo mismo. Sin embargo, esa lógica que no ha evolucionado nos hace pensar que no hay dinero para la renta básica. Es decir, no hay dinero quiere decir que pesa más el hierro, porque sí lo hay para otras cosas. Entonces yo creo que es muy importante entender esa concepción de la economía para poder luchar desde el asociacionismo, desde los partidos políticos y desde los movimientos sociales. Hoy le comentaba yo a Cándido cómo la renta básica estaba dentro de los grupos, de los pequeños grupos, de las pequeñas asociaciones, y de repente emerge en el 22M, lleno de pancartas de la renta básica. La gente ya empieza a preguntarse, ¿qué es la renta básica? Empieza a ver la renta básica. Y hoy hay dos partidos, uno de ellos Podemos, el otro ECO, que llevaban en su programa la renta básica. Podemos en el punto número 2. Hoy ha entrado en las instituciones y tenemos que dar el debate, tenemos que plantear esta opción, pero una opción de lucha social que nos lleve a un cambio de modelo con la idea de que es posible, porque dinero hay, y segundo, es necesario si queremos evitar los conflictos violentos y sobre todo la degradación de los ciudadanos a ser simples apéndices de sus políticas y de su economía. Y con esto, si alguien quiere hacer preguntas, pues se abre el turno de críticas, preguntas, etcétera.